Hola, buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Volviendo de las Pascuas y de este encierro que nos tiene a todos condenados, continuamos con la clase de condensaciones. Hemos visto condensaciones en la clase anterior, todo lo que era humedad relativa y condensaciones de acuerdo al diámetro de la gota que se formaba. Y hoy vamos a ver la principal condensación, que es la precipitación. Bueno, ¿a qué llamamos precipitación? Bueno, la precipitación sería el agua en forma líquida o sólida que puede alcanzar la superficie terrestre. Como siempre vamos a ver la importancia que tiene esta condensación, que es que hay una importancia desde el punto de vista del funcionamiento de la atmósfera, tanto la temperatura como el agua, que la precipitación es una fuente principal del ciclo hidrológico, sobre todo si lo relacionamos a los cultivos, que aporta además agua potable al sistema hídrico terrestre, limpia la atmósfera porque arrastra la materia nitrogenada en suspensión y aporta nitrógeno en el suelo, es fundamental para el cálculo del balance hidrológico en el suelo y es una variable que se tiene en consideración como base de datos para todos los modelos de predicción de cultivo, de rendimiento de cultivo. Rápidamente vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos que interpretar qué es un milímetro de agua que cae. Bueno, la interpretación que se da es que el milímetro de lluvia es el pelo de agua que se levanta sobre la superficie. Y si no existieran variables como el escurrimiento, la infiltración y la evaporación, se imaginan que si llueven 100 milímetros de lluvia, formarían una igual capa de agua sobre el suelo. Por eso la equivalencia en milímetros es que cada milímetro de lluvia equivale a 1 litro por metro cuadrado, multiplicado por 10.000 metros, que tiene una hectárea, nos da que 10 metros cúbicos es lo que llueve por hectárea cuando llueve 1 milímetro. Y esto equivale a 10.000 litros por hectárea. Bueno, ¿cómo la medimos? Lo vimos claramente en la primera clase, cuando ustedes vieron los distintos aparatos para medir y para registrar. Tenemos el pluviómetro convencional y los pluviógrafos. La diferencia está en que uno mide el milímetro de precipitación y los pluviógrafos nos miden la intensidad de la lluvia, que eso también es importante. Además, existen equipos digitales con sensores para medir la precipitación. Bueno, vamos a ver cómo se forma una precipitación. La precipitación, como vimos nosotros en la clasificación de elementos y factores, es un elemento de tipo discontinuo, quiere decir que no está permanente, y procede de la condensación, sublimación o ambas. Cuando es por condensación por enfriamiento del aire, recuerden que cuando una masa de aire con un determinado contenido de humedad ascendía o descendía, se podía enfriar, y puede ser enfriamiento directo o una mezcla de masas con diferente temperatura y humedad. La sola formación de nubes no nos implica a nosotros que vaya a ocurrir precipitación, porque de hecho las nubes son gotas de agua en suspensión y eso se da porque si yo representaría una gota de agua, que es como si fuera una esfera, imagínense un tubo, una columna de aire, el aire es un fluido, entonces si yo coloco una esfera que está en equilibrio, que sería la nube, que está formando las distintas gotas de agua que forman las nubes, a esa gota, si está en equilibrio, quiere decir que las fuerzas que están actuando en ese eje Y están en equilibrio. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan? Por un lado, el peso de la gota para abajo. Por otro lado, el empuje del aire, ¿sí?, que son lo que llamamos masas de aire ascendente, y la fuerza viscosa, porque recordemos que el aire es un fluido. Entonces,
Esas tres fuerzas que conforman, que están actuando en las gotas de suspensión de una nube, es lo que hace que no siempre que haya nube haya precipitación. La precipitación se produce cuando aumenta el diámetro de la gota y vence las fuerzas ascendentes, es decir, el empuje y la fuerza viscosa, y puede descender y caer. Bien, fíjense en este ejemplo, que es lo que yo les estoy comentando, son las fuerzas, y entonces en función de eso surgen las distintas teorías de cómo se forma la precipitación. Pero como yo les decía, la gota típica de lluvia tiene un radio de 1000, y entonces cuando esa gota aumenta el radio y vence, ¿no es cierto?, alcanza una velocidad de caída que permite llegar a la superficie. ¿Qué tipos de precipitaciones conocemos? Bueno, las precipitaciones son, por el tamaño de la gota, tenemos desde niebla, la garúa, por ejemplo, que tiene un menor diámetro de gota. Desde las nubes sería la llovizna. Entonces podemos tener, precipitaciones que provienen desde la niebla, que es la garúa, desde las nubes, que es la llovizna, la lluvia, el chaparrón, la lluvia helada, la aguanieve líquida y sólida, es la mezcla de los dos, el granizo y la nieve. Y ese tipo o clasificación de precipitación desde las nubes varía de acuerdo al tamaño de la gota. Tenemos teorías de la carga positiva y negativa, la de la coalescencia o captura, que se produce en nubes calientes, y la de Thor, Bergeron, Findensen, que son las tres teorías que participan en la precipitación. La carga eléctrica, cuando existe carga eléctrica, esa sería la de cargas positivas y negativas. Hay como una captura, ¿no es cierto? Siempre los polos positivos y negativos se abstraen, y eso hace que aumente. Siempre en cualquiera de las teorías van a ver que lo que tiene que aumentar para que haya precipitación es el radio de la gota. De acuerdo a su origen, la clasificación genética de las precipitaciones, tenemos las convectivas, que pueden ser de convección dinámica, que son las tormentas, y la de convección forzada. La convección dinámica son de gran inestabilidad, provienen de nubes de desarrollo vertical, los cumulus nimbus, y son fenómenos locales, pueden producir granizada. La otra de convección forzada es cuando una masa, ve chocada una barrera orográfica que ayuda a ascender, y eso hace que se produzca inestabilidad y se produzca la precipitación. Entonces pueden ser las convectivas, dinámicas o forzadas. Y dentro de esa clasificación genética tenemos también las precipitaciones frontales, las que provienen de los frentes. Vamos a ver más adelante, cuando veamos masas de aire, qué es un frente. Y el frente es la línea de contacto de dos masas de aire de diferente temperatura, y depende de qué masa de aire venza en ese encuentro, es el tipo de frente. Cuando hablamos de frente decimos que puede haber de dos tipos, frente frío y frente cálido. El frente frío, como se observa en el gráfico, la masa de aire fría se mete por debajo de la masa de aire caliente como si fuera una cuña, y la obliga a ascender, y se produce precipitaciones copiosas, es decir, de mucha intensidad y de corta duración, que son las típicas del verano. Mientras que las de frente cálido son las que la masa de aire cálida se monta sobre la masa de aire frío y tarda varios días en poder desplazarla. Por eso el tipo de precipitación que provienen de frentes cálidos son precipitaciones leves, pero de mayor tiempo de duración, que son las típicas del invierno. Bueno, ustedes van a ver en la parte práctica
cómo podemos analizar las precipitaciones. Entonces vamos a tener parámetros estadísticos, valor del promedio, la intensidad de la precipitación y los regímenes pluviométricos. Esto que ustedes ven acá en la filmina lo tienen en la guía de trabajos prácticos, son los 3 regímenes que se encuentran en nuestro país y que lo van a desarrollar en la clase práctica. Bueno, haciendo un breve recordatorio de qué pasa en la atmósfera para que se produzca estabilidad e inestabilidad, que como consecuencia después vamos a tener las precipitaciones, recordemos que tenemos 3 tipos de gradientes de temperaturas durante el día. La insolación, que es hacia el atardecer, la isotermia, que es hacia el mediodía, y la inversión térmica, que es a la mañana. Además existen procesamientos de calentamiento y enfriamiento del aire a través de procesos adiabáticos. Recuerden que hay un gradiente real que está en la parte superior de la atmósfera y si el gradiente puede ser de aire seco o es de aire húmedo, la relación de ellos produce la estabilidad e inestabilidad. Entonces, cuando el gradiente real es mayor al gradiente seco y mayor al húmedo, hay gran inestabilidad. Cuando el gradiente real es menor al seco y menor al húmedo, hay estabilidad. Y cuando el gradiente seco es mayor al real y mayor al húmedo, es tiempo de gran condicionalidad. Bueno, ¿qué es lo que señala el cambio de una masa? El inicio del enfriamiento, el límite para la formación de los diferentes tipos de nubes es lo que va a señalizar el tipo de altura que adquiera una masa de aire. De acuerdo a la distribución de los centros ciclónicos y anticiclónicos, que habíamos visto en la clase de elementos y factores, ¿se acuerdan? Son los que generan los vientos, y esos vientos, en esa distribución que va a estar dado a los 0, a los 30, a los 60 y a los 90 grados de latitud, voy a tener 3 tipos de vientos que van de los centros de alta presión a baja presión. A los 30 tengo de alta, por lo tanto van a ir hacia el ecuador. Esos vientos son los vientos alisios, luego voy a tener los vientos provenientes del oeste y finalmente los vientos polares. Esos 3 tipos de viento hacen a la circulación general de la atmósfera. Otras circulaciones diarias son las costeras, de mar y costa, valles, vientos locales, como el sonda, la sudestada y el pampero. Hoy decíamos que es una masa de aire. Una masa de aire es un gran volumen de aire que presenta características particulares de uniformidad en sus condiciones horizontales de temperatura y humedad. Y un frente es la línea de separación o de encuentro de 2 masas de aire de diferente temperatura. Bueno, ahora voy a cortar en este video y vamos a arrancar con la clasificación de masas de aire.